Dios les bendiga, amados hermanos, rica y abundantemente. Le damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar compartiendo esta enseñanza y que Dios en su misericordia nos ha guardado. Estamos gozosos, estamos contentos porque el Señor está con cada uno de nosotros. Reciba saludos cada uno de mis hermanos donde usted se encuentre. Hermanos de otras congregaciones, amigos, le damos la bienvenida. Le voy a invitar, amado hermano, en esta tarde en la enseñanza de varones, que vayamos a la epístola de San Judas, epístola de San Judas, versículo 19. Esperamos con todo nuestro corazón que usted se encuentre muy bien, que se encuentre bendecido, que se encuentre lleno de la presencia de Dios, que ese es el deseo de cada uno de nosotros y el deseo de Dios también. Epístola universal de San Judas en su versículo 19 dice así la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Nuevamente, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Le voy a invitar que cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él sea hablándonos a través de esta enseñanza y que así nuestras vidas puedan ser bendecidas como siempre ha sido el deseo de Dios a través de su palabra. Padre Santo, damos gracias, bendito Dios, porque en este tiempo, Señor, usted, bendito Dios, habla, Señor, a su pueblo. Damos gracias porque en todo tiempo, bendito Padre, usted siempre, Señor, ha tenido, Señor, palabra fresca, una palabra, Señor, edificante para cada uno de nosotros. Le pedimos que usted siga obrando en la vida de cada uno de mis hermanos varones, que usted siga, Señor, sosteniéndolos en su mano santa, que usted siga lo levantando con mano fuerte, con brazo extendido, Señor, que aunque vengan pruebas, que vengan luchas, vengan tribulaciones, bendito Dios, usted siga manteniéndonos firmes, bendito Padre, para que cada uno de nosotros vayamos, Señor, a cumplir esta encomienda tan grande, Señor, que usted nos ha llamado. Le damos gracias, bendito Dios, por cada uno de mis amados hermanos que se encuentran en las diferentes iglesias, en los diferentes estados de la República, Señor. Le damos gracias en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros sabemos, amado hermano, que a través de la Santa Escritura, la importancia que tiene el Espíritu para Dios. Porque Dios sabemos que tiene una relación con el hombre a través de su Espíritu. Y a través del Espíritu, hermano, Dios envía al Espíritu Santo para despertar nuestro espíritu y para poder vivificar nuestro espíritu. Y qué tan importante es, amado hermano, que todos tengamos un espíritu ferviente, un espíritu vivo, un espíritu despierto. Es de gran importancia. Vamos al ejemplo de Josué. En el libro de Números capítulo 27. Números capítulo 27. Versículos del 15 al 20. Vamos a ver dos ejemplos de hombres de Dios, un espíritu vivificante, un espíritu vivo. Dice así la palabra de Dios, Números 27, versículos 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová
Dios de los espíritus, toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Vemos este ejemplo, hermano, cuando Moisés habló con él, con Josué. El Señor le dice a Moisés: en Josué hay espíritu, porque su espíritu de Josué estaba despierto, su espíritu estaba vivo, su espíritu estaba vivificante, su espíritu estaba ferviente. Y Moisés, vemos aquí a través de la Sagrada Escritura que Moisés ora por él y el Espíritu Santo viene sobre él y le dio Dios un espíritu de sabiduría. Y con esa sabiduría, Josué estaba preparado para llevar la voluntad de Dios, para poder Josué poder introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a una tierra que fluye leche y miel. Vamos a ver otro ejemplo en Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Versículo del 1 al 5. Dice, Esdras 1, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová, dice, el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquí vemos otro ejemplo claro, donde vemos que aquí el rey Ciro de Persia, donde Dios quería que se reedificara nuevamente el templo allá en Jerusalén. Ya habían pasado, vemos que aquí habían pasado ya 70 años de un cautiverio donde el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia. Y vemos que Dios despertó aquí el espíritu del rey Ciro, pero también despertó el espíritu del pueblo, aquellos hombres para que fueran a reedificar el templo en Jerusalén. Y con esto, hermano, nos damos cuenta qué tan importante es de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tengamos nuestro espíritu despierto. Que cada uno de nosotros tengamos un espíritu que esté ferviente. Nuestro espíritu vivo para la gloria de Dios. ¿Qué tan importante es todo esto?
Esto es muy importante y también cuando el Espíritu Santo, amado hermano, llega a nuestra vida, nosotros lo podemos también, dice la palabra de Dios, que nos podemos contristar. Que nosotros, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, lo podemos entristecer. Y también dice la Sagrada Escritura que también lo podemos llegar a pagar. Pero la importancia de tener un espíritu despierto para que en cada uno de nosotros Dios pueda manifestar nuestra vida, para que Dios pueda llevar a cabo su perfecta voluntad en nuestra vida. Esto es muy importante, que nuestro espíritu sea un espíritu que esté vivo, un espíritu que esté ferviente. Porque lo que Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu como en el ejemplo que vimos de estos hombres de Dios, para que Dios pueda, a través de nuestra vida, llevar a cabo su perfecta voluntad. Y esto es muy importante. Hermanos, sabemos que cada día y vemos alrededor nuestro que el trabajo es mucho. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Se necesitan más hombres y más mujeres que se conviertan al Evangelio. Realmente vemos mucha necesidad alrededor del mundo, alrededor de nuestras colonias y aún así alrededor de nuestras familias. Se necesitan hombres y mujeres que le sirvamos a Dios. Por eso, cuán importante es que cada uno de nosotros tengamos un espíritu ferviente. Un espíritu que esté dispuesto para servir en la obra de Dios. Y nosotros, hermano, que somos la iglesia del Señor, tenemos esa gran responsabilidad. Hemos hablado a través de todos estos temas, la gran responsabilidad que nosotros tenemos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la obligación de compartir el Evangelio a todas aquellas personas que no tienen a Cristo, de compartir el Evangelio a todas aquellas personas que tienen su espíritu muerto. Vayamos al libro de Génesis, en su capítulo 2, Génesis 2, vamos a ver, Génesis 2, y vamos a hablar primeramente de que el espíritu del hombre está muerto. Recordemos que el hombre está compuesto de tres partes, que tiene el hombre un espíritu, que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Y sabemos que a través del espíritu el hombre tiene una relación con Dios, a través del espíritu. En el alma está la voluntad, están las emociones, están las pasiones, los sentimientos, el intelecto del ser humano. Ahí es donde se encuentra todo eso, en el alma. Y el cuerpo, amado hermano, sabemos que es un vehículo que utiliza el alma para comunicarse a este mundo a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, usted y yo sabemos que entonces está el hombre conformado de espíritu, de alma y de cuerpo. Pero estamos hablando esta tarde de nuestro espíritu. Que en estos últimos tiempos que estamos viviendo es muy importante, hermano, que nuestro espíritu esté vivo, que nuestro espíritu esté despierto. Este año, hermano, hemos pasado el primer mes de este 2021. Y que cada uno de nosotros, hermano, que nuestro propósito sea de mantener nuestro espíritu ferviente delante de la presencia de Dios. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro propósito, que seamos 100% espirituales, hermano. No podemos ser carnales. Hemos salido de ser hombres naturales, como dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, que antes éramos nosotros hombres, mujeres, que éramos naturales, que no conocíamos nada de Dios, que estábamos muy ajenos a los pactos de nuestro Señor. Entonces, hoy hemos pasado de muerte a vida
Y sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos pasado de maldición a bendición, que el Señor nos ha traído de las tinieblas, nos ha traído a su luz admirable. Y aún estando muchas veces en Cristo, hermano, no podemos vivir conforme a la carne, sino que usted y yo tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo. Esto es muy importante, que el Espíritu esté ferviente, y esto pasa como lo dice así en la carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, vayamos. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Vea este versículo, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Una vez, hermano, que el espíritu del hombre se une con el Espíritu Santo de Dios, hacemos un solo espíritu. El espíritu llega a tener un amalgamiento con el Señor, vivificando. Cuando sucede todo esto, entonces viene a haber una fusión, viene a haber una unión, y lo que pasa es que vivifica el Espíritu Santo a nuestro espíritu para poder tener esa relación con Dios. Vayamos nuevamente a Génesis capítulo 2. Nuevamente, Génesis capítulo 2. Y esto vamos a ver, hablar sobre la muerte espiritual. Vemos que cuando el Espíritu Santo viene al espíritu del hombre, viene a vivificarlo, viene a darle vida. Y aquí vamos a hablar sobre la muerte espiritual, y vamos a ver qué es cuando Adán y Eva habían cometido el pecado de la desobediencia. Génesis 2, capítulo 2, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo lo que había en el huerto, Dios le dice a Adán, de todo árbol, de todo fruto, tú podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos, hermano, que Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Una decisión equivocada, una decisión que les costó la vida. Que al comer de ese árbol, su parte espiritual murió. Ellos murieron espiritualmente. Hubo una separación de Dios. Vemos aquí en el capítulo 3 de ahí mismo Génesis, capítulo 3, versículo 6, nos enseña. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿qué? A los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, hermano, que no se murieron físicamente, pero nos damos cuenta que ellos murieron
espiritualmente. Hubo una separación con Dios. De ellos estar de un estado de inocencia que ellos se encontraban, pasaron a un estado de culpabilidad. El hombre pasa a tomar el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Porque ellos, antes de entrar a ese pecado de desobediencia, ellos solo conocían lo bueno, no conocían lo malo. Por eso dice aquí en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 22 y 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí vemos, hermano, cómo la parte espiritual del hombre muere. Ahora, por la gracia, por la misericordia y el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, Dios, para poder sacar al hombre de esa muerte espiritual, envía a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y solo Jesús es el único que puede darle vida al espíritu del hombre. Vayamos a Efesios, la carta a los Efesios. Carta a los Efesios en su capítulo 2. Esto es lo que tuvo que hacer el Padre: enviar al Hijo. Y el Hijo tuvo que venir y manifestarse en carne y ofrecerse en un sacrificio, derramando su sangre, dando su vida para poder rescatar al hombre y así poder vivificar el espíritu del hombre. Fíjese todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que hacer el Padre, todo lo que tiene que hacer el Hijo. Efesios 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ese es el deseo de Dios para con el hombre, el darnos vida. Versículo 2 dice: y en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de conocer a Jesucristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos en aquel tiempo, anteriormente. Esa era la condición de cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. Y esa es la condición de las personas que no han conocido y que no han querido reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Versículo 4. Pero Dios, fíjese la misericordia, el amor de Dios, hermano. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos, hermano, espiritualmente,
cuando nuestro espíritu estaba muerto, dice, por la misericordia de Dios, por el amor con que Él nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Una salvación, hermano, inmerecida. Una salvación que Dios nos da por gracia. Es un regalo inmerecido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Él nos dio esa salvación tan grande y Él también nos dio su Espíritu para que a través de su Espíritu Santo nuestro espíritu fuese vivificado. Gloria a Dios. Dice versículo 6, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó. ¿Por qué habla de una resurrección, hermano? Porque estábamos muertos. Dice, cuando nosotros estábamos muertos, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el Señor, hermano, en este tiempo quiere manifestarse al mundo a través de su iglesia. Por eso hablábamos de un principio, la gran responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia, hermano. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo, hermano, que fuimos adquiridos por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, que nos trajo de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Cuán gran responsabilidad tenemos como iglesia, como hijos de Dios, el que nosotros vayamos y proclamemos las buenas nuevas a todas aquellas personas? Pero para dentro de todo esto, hermano, nosotros debemos de tener un espíritu vivo, un espíritu ferviente, un espíritu que esté vivificado. Por eso, cuán importante es que usted y yo estemos llenos, que estemos llenos de la presencia de Dios, que estemos llenos del Espíritu Santo. Que en todo nuestro ser se manifieste el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es su Espíritu Santo. Amado hermano, Dios quiere, su deseo de Dios es que todo el hombre se salve, que todo el hombre sea salvo. Dios quiere vivificar el espíritu de cada hombre, quiere vivificar el espíritu de cada mujer, pero se necesita reconocer para esto, para que nosotros tengamos un espíritu vivificante, un espíritu ferviente, es necesario el reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Es necesario. Sabemos, hermano, que los tiempos son malos. Los tiempos va a ser muy difícil, hermano, que sean tiempos buenos de aquí en adelante. Todas estas cosas, lo hemos dicho muchísimas veces, todas estas cosas nos anuncian que Cristo está a las puertas. Todo esto, hermano, no va a ser igual. Todo esto va a cambiar y seguirá cambiando. Lo que viene delante no va a ser fácil y la Biblia nos habla lo que es la realidad. La Biblia no nos oculta nada. La Biblia nos habla siempre la verdad. Nos habla de las cosas malas que vienen, porque siempre ha dicho a la palabra de Dios, y en los postreros tiempos habrá estos hombres. Y nos da una descripción de los hombres en estos últimos tiempos. Por eso la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos habla la realidad.
Vayamos a ver quiénes son estos hombres en estos postreros tiempos. Vayamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. En cuanto a la fe. Estos hombres son los que van a ver en estos días. Hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de deleites. Hombres amadores de las concupiscencias de la carne. Vayamos a Judas nuevamente. La epístola a San Judas, versículo 17. San Judas 17. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tener memoria de las palabras. Todo aquello que la palabra de Dios, todo aquello que los apóstoles, todos aquellos hombres de Dios que fueron inspirados por el Señor para poder manifestar la palabra de Dios, dice que nosotros tengamos memoria de las palabras que fueron dichas por todos esos hombres. Lo que os decían. También vuelve a decir, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Porque aquí la palabra de Dios manifiesta con una E mayúscula, hablando sobre el Espíritu Santo. Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones. Son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Los sensuales son las personas que se deleitan en los deseos de la carne. Por eso hablamos, hermano, qué tan importante vivir el Espíritu. En Gálatas capítulo 5 nos dice que hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. La carne siempre quiere llevar las cosas malas, quiere llevar el pecado, quiere llevar a la iniquidad, a la desobediencia. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu nos quiere llevar a las cosas buenas, a las cosas santas, a las cosas que son limpias. Y esto que está hablando la palabra de Dios, estos son los hombres sensuales, los que se deleitan en la carne, en sus sentidos, dando una pasión desordenada de sus 5 sentidos. Una pasión desordenada. Decíamos a un principio, hermano, que la carne es el vehículo en el cual nos comunicamos nosotros a través
a este mundo a través de nuestros 5 sentidos. Los sensuales lo que hacen es satisfacer los sentidos de su carne a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto. La carne se deleita, hermano, a través de los ojos, a través del gusto, a través del oído. Y dice aquí en el versículo 19, no tienen al Espíritu. Dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, hermano. Fíjese, la encomienda de Dios. Dice, algunos que dudan, algunos que estén titubeando, algunos que estén fluctuando, dice, convencedlos. A otros que no conocen, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues, ¿qué tan importante es, amado hermano, que nosotros seamos hombres espirituales? La importancia de que nuestro espíritu siempre esté vivificado, que nuestro espíritu siempre esté vivo, que cada uno de nosotros tengamos un espíritu ferviente. ¿Cómo lo vamos a hacer esto, hermano? Esforzándonos por buscar de Dios con todo nuestro corazón. En estos tiempos, hermano, que son difíciles, en estos tiempos que ciertamente, hermano, hay incredulidad, que ciertamente hay duda, que ciertamente hay miedo. Este tiempo es cuando más tenemos que buscar de Dios. Y así, el tener un espíritu ferviente, un espíritu que esté en las cosas de Dios, que esté en las cosas buenas, en las cosas santas, en las cosas limpias del Señor. Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Bendito Padre, damos gracias, Señor, por este estudio. Y ahora, Señor, sabemos cuán importante es que nosotros seamos hombres y mujeres, que tengamos un espíritu vivificado, un espíritu ferviente, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos cumplir ese propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Sabemos, bendito Padre, que tenemos una gran responsabilidad como cuerpo de Cristo, como hijos suyos, bendito Dios, el ir y proclamar, Señor, este hermoso evangelio. El dar a conocer, bendito Padre, que hay un Dios grande, un Dios santo, un Dios que puede cambiar al hombre de su maldad, que puede transformar los corazones, que puede hacer cosas diferentes. Padre bendito, permítenos, bendito Padre, el esforzarnos día con día y el poder buscar, Señor, esa santidad, el poder buscar su rostro, Señor, día con día, bendito Padre, y así a través, Señor, de su Espíritu Santo, el que nuestro espíritu, Señor, sea vivificado, para poder, Señor, Padre Santo, el llevar, Señor, esa encomienda tan grande. Le damos gracias en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y honra y el poder por toda la eternidad. Amén y amén.